Buenas noches, estimados compañeros, doctora Gildred Rodríguez. Los propósitos de los que estudiamos un doctorado en educación deben relacionarse con la adquisición de competencias investigadoras que permitan la producción de conocimientos relevantes y originales para el desarrollo de las sociedades, y en base a esas producciones científicas, mejorar el contexto en el cual se desarrollan. En función de esto, la disertación de este día se enmarcará en describir a nuestro sistema educativo como parte del contexto latinoamericano y mundial. Dentro del tema educación y desarrollo, nos encontramos en una verdadera encrucijada. Conseguir que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios educativos de calidad y en buscar las transformaciones que deben implementar los estados y sus sistemas educativos en cuanto a masificación y calidad educativa. Para ampliar de manera más descriptiva estos temas y responder algunas preguntas, escucharemos a continuación a Charbel Romero, quien responderá al primer cuestionamiento sobre el tema. Charbel, buenas noches. ¿Cómo se relaciona la privatización, la masificación y la calidad educativa? Sí, claro. Bueno, el análisis de la relación entre privatización, masificación y calidad educativa se puede analizar desde varias perspectivas. Por un lado, hablando de privatización de la educación y su relación con la calidad educativa, podríamos decir que los procesos de privatización han sido ampliamente adoptados por gobiernos de todo el mundo y con frecuencia han recibido el respaldo de ciertas organizaciones de gobierno y también no gubernamentales, ¿no? No obstante, la privatización puede definirse como la transferencia de esos activos de gestión, funciones o responsabilidades en relación a la educación a agentes que son privados, que anteriormente eran propiedad o llevadas a cabo por el Estado. La idea de que la educación debe ser financiada y administrada totalmente por el Estado en la actualidad ya no es viable. En una era en la que crece la demanda de educación, pocos estados disponen de los recursos para financiar la educación por sí mismo. Por tanto, necesitan la ayuda del sector privado y, de hecho, la contribución de este último puede ser muy beneficiosa para los sistemas educativos. Pero para que estos beneficios reflejen los amplios intereses de las comunidades, de los distintos sistemas, es indispensable ejercer un control que sea democrático de la privatización, de tal forma que se mantengan los objetivos tradicionales de la educación, de consolidar la comunidad y promover la cohesión social y la solidaridad. Para alcanzar esta meta, los estados deben crear reglas, sistemas que garanticen que la privatización de la educación no termine por favorecer a los corruptos, los ya privilegiados y las minorías, en lugar de a todos los ciudadanos. Una de las maneras en que los estados ya han tratado de lograr lo anterior ha sido estableciendo sistemas más sólidos de rendición de cuentas. Otra manera que el Estado puede controlar los excesos de la privatización en la educación consiste en crear alianzas público-privadas de colaboración en virtud de las cuales ambos sectores trabajan en conjunto para formular políticas y programas que satisfacen los deseos de la comunidad, pero que son puestos en marcha en un contexto de las necesidades que existen en el mercado. Lo que se necesita realmente es reafirmar esos objetivos sociales, democráticos de la educación, y esto implica desligar el papel del sector privado en la educación del planteamiento o política neoliberal, ¿no? En el que se integra cada vez más, sin dejar de reconocer que el sector privado podría cumplir una función destacada en la educación. Es importante que ésta quede supeditada a las preocupaciones más amplias de la educación relativas al beneficio de la consolidación y fortalecimiento de la comunidad y por ende de la calidad educativa. En cuanto a la masificación, ya hablando del otro punto, masificación de la educación superior entendida como esa expansión cuantitativa del acceso a la educación, tanto en los estudios de grado como de posgrado, se podría clasificar su implementación en tres etapas,
La primera expansión de carácter cuantitativo inició a mediados del siglo XX, cuando los estados latinoamericanos deciden instaurar una política educativa de puertas abiertas que genera un crecimiento en el número de instituciones de educación superior y una mayor oferta en la cantidad de cupos, como crecimiento en el número de estudiantes y un crecimiento en el número de docentes también. Eh, pero que no fue proporcional al número de cupos, ¿no? Y el número de estudiantes de las instituciones. Esto incidió de manera contundente en la calidad del proceso educativo y constituye una de las mayores restricciones para asumir las grandes transformaciones que demanda la universidad. La segunda expansión es de multiplicidad y diversidad. Con el crecimiento del subsistema de educación superior se generaron otras carreras diversas y más complejas con diseños curriculares mucho más estructurados, con políticas de modernización y diversificación. Surgieron politécnicos, colegios universitarios, de tal manera que esta tendencia derivó en un crecimiento de las instituciones de educación superior. Y la tercera expansión es de crecientes restricciones financieras. Esta tendencia se opone al proceso de cambio y desarrollo del subsistema de educación superior, ya que genera un deterioro de las instituciones debido a la falta de financiamiento público y a la disminución de gastos de los estados en su presupuesto para el sector educativo, lo que genera entonces una tensión de las instituciones para recuperar costos y encontrar fondos, dando cabida a una interpretación con estrechez de la necesidad de autonomía de las universidades por parte de los diversos estados. En el caso de las universidades ecuatorianas, la oferta no ha variado, permanecen las mismas carreras tradicionales, muchos estudiantes se quedan fuera por falta de cupos y al egresar el mercado laboral es cada vez más escaso. Por otro lado, el Estado ecuatoriano en los últimos años no ha invertido en educación, ya no hay acceso a las becas y se evidencia una baja significativa en la asignación del presupuesto y los recursos para las universidades públicas, poniendo en riesgo la calidad, el acceso a la investigación en la educación superior y los planes de retorno progresivo presencial a las aulas universitarias. Mejorar los sistemas de financiamiento universitario es muy importante para eliminar estas barreras de acceso. La universidad debería desarrollar estrategias de financiamiento ante la crisis fiscal del Estado que le permita cubrir los gastos generados por el aumento de los costos de las funciones universitarias, tanto por su masificación como por su complejidad. Entonces, los puntos a mejorar, bueno, han sido expuestos. Estamos conscientes de los problemas de la educación en general. Entonces, se requiere una verdadera reforma de todo el sistema educativo para aportar a su mejoramiento y poder hablar de una educación de calidad. Como podemos observar, el panorama educativo es cada vez más incierto. En estos últimos años y con las nuevas políticas educativas aplicadas a nivel latinoamericano y nacional, cabe la siguiente pregunta que será respondida por nuestro compañero Ernesto Quispe. ¿Tiene futuro la educación pública? Dentro de la política educativa y la realidad de los países de América Latina y el Caribe, se observa una dualidad ideológica y social por parte de que existen ciertos avances de mejora continua, ajustes macroeconómicos, especialmente en la diversidad ideológica en la educación pública, que siendo coherentes con la perspectiva de los derechos humanos, tiene en cuenta y se tiene en cuenta el buen vivir. Sin embargo, en la práctica se impone un real desafío de implementación por el cual, bajo una retórica de derechos de cada país, es muy probable que se estén desarrollando actividades de privatización, mercantilización y consolidación de una mirada instrumental en la educación. Todo esto fortalecido por las políticas neoliberales que han retornado o puede ser que jamás abandonarán los sistemas educativos dentro del Ecuador y Latinoamérica. Quiero presentar a continuación y de manera muy general la situación de algunos países al nuestro. En este caso tenemos Brasil. La educación pública a nivel universitario presenta mejores resultados académicos comparada con la privada. Además, se establece un modelo de coexistencia para una muy rentable y creciente educación superior privada
con un sistema público minoritario y elitista. Con Colombia se aplica la perspectiva neoliberal de las políticas públicas educativas, permitiendo que agentes privados provean el servicio educativo en concurrencia con las escuelas públicas, a través de un sistema de subsidios a la demanda. No todos pueden acceder a la educación de calidad. Dentro de los países de Chile existe una ley de responsabilidad empresarial que les da apertura a las grandes empresas para involucrar recursos privados en los procesos educativos o complementarios. Esto hace que incluso le den espacios de formación a estudiantes de otros países. En Haití requieren con urgencia invertir en educación pública, pero no cuentan con la suficiente capacidad de negociación con el Banco Mundial, por lo que las desigualdades sociales y económicas están en crecimiento. En nuestro país, Ecuador, se inició una transformación radical a través del Ministerio de Educación, tomando medidas de acuerdo a los indicadores de competencia y calidad, estandarizando modelos de políticas públicas tecnocráticas, pero al mismo tiempo a las universidades públicas el Estado les ha quitado un porcentaje del apoyo económico que requieren para sobrevivir. El futuro de la educación es realmente incierto. Aunque la matrícula en educación pública a nivel superior va en crecimiento de manera significativa, no existe una equidad de oportunidades. Hay países que tienen niveles de cobertura del nivel superior al 70%. Existen otros que tienen en torno al 40% y 50%. Esto quiere decir que la desigualdad permanece. Existen diversos espacios para continuar mejorando la educación superior en términos de calidad, infraestructura, currículos y financiamiento. Pero falta la decisión de los estados para aplicarlos. Los países alrededor del mundo que han dado saltos significativos, mejorando la forma permanente de calidad de vida de sus ciudadanos, han tenido políticas de Estado encaminadas a mejorar constantemente la educación pública, lo que a su vez ha disminuido las diferentes sociedades entre sus habitantes, logrando sociedades más igualitarias e influyentes. Dentro de los ejemplos recientes del efecto positivo de una buena política de educación son Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea, entre otros, donde la relación de educación, un salto cualitativo de la calidad de vida en el país ha sido más clara. Estos países vienen desde finales del siglo XX mejorando rápida y homogéneamente, siendo el eje de este progreso el acceso universal a una excelente educación pública en todos los niveles. Luego de visualizar el panorama mundial y latinoamericano, es importante presentar lo que sucede específicamente en el Ecuador, por lo que daremos paso a Mauricio Toscano para que responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre las políticas de desarrollo, las tendencias neoliberales y la privatización educativa? Adelante, Mauricio. Para responder a esta pregunta, presentaré una cronología histórica de los procesos educativos de cambio generados en el Ecuador y que nos permitirá analizar si hay avance, retroceso o nos hemos quedado estancados en el camino hacia una educación de calidad. En 1988 se da un paso a la campaña nacional de alfabetización dirigida a las poblaciones hispanohablantes con el objetivo de acabar el analfabetismo en el país. Más de 20.000 personas desde los 12 años y sin margen de edad contemplaron la alfabetización exitosamente. Luego se dio continuidad a este proyecto con el programa Ecuador a Estudiar, donde se trató de incentivar a la lectura en espacios públicos y privados, resaltando la importancia del lenguaje gráfico y visual, que ayuda a la alfabetización a través de códigos visuales, la música y el arte. En el año de 1997-1998 se crea el Programa de Acción Ciudadana para la Ternura, que consistía en ayudar a los problemas y violencia de los niños, adolescentes y familias ecuatorianas, especialmente los más necesitados y excluidos de sus derechos, ejecutando líneas de acción especializada y líneas de prevención. De 1999 al 2001 se crea el programa denominado Mochila Escolar, que consistía en la entrega de útiles escolares y la alimentación a los niños, especialmente a los de escasos recursos económicos.
pero este programa se vio interrumpido porque estaba involucrado en casos de corrupción, quedando sin efecto. Las mochilas fueron decomisadas en bodegas de la aduana. En el año 2000 se da inicio al programa de mejoramiento de escuelas unidocentes, donde se aplica sistemas educativos para las destrezas y el desarrollo de los niños en los sectores rurales y más alejados, mejorando así la escuela intercultural bilingüe y sus infraestructuras. También se crean viviendas para los docentes. De 2006 a 2010 se aplica el Plan Nacional de Educación como un instrumento de gestión estratégica diseñada para implementar un conjunto de acciones pedagógicas de mejora en el sistema educativo. A partir de 2013 y hasta la actualidad, se siguieron y siguen implementando políticas de mejora en la calidad, donde se incluyen procesos de acreditación y auditorías a todo el sistema educativo ecuatoriano y sus miembros. Pero la realidad nos enfrenta a las fallas del sistema. La aplicación del modelo neoliberal en la educación, pensábamos que era una cosa del pasado, pero no es así. Los desajustes económicos, sociales y culturales provocan que las prácticas neoliberales han generado una nueva realidad en el ámbito de la educación. Como esta situación se produce a la misma vez que se recorta el presupuesto estatal, la inquietud social se profundiza. Pensábamos ahora en otro plano del análisis. Es común escuchar a educadores y pedagogos advertir que el neoliberalismo también impactó fuertemente en la educación a nivel ideológico. Uno de los argumentos centrales en el que se basan las políticas educativas neoliberales es que los sistemas escolares son ineficientes, inequitativos y sus productos son de baja calidad. Deducen que la educación pública ha fracasado y por lo tanto proponen políticas de reducción de la responsabilidad del Estado en este ámbito. Esta línea de acción es presentada como la única reforma posible, pero no se proponen soluciones tendientes a la mejora de la educación, sino que lo que se busca es reducir paulatinamente la inversión en ellas. Estas medidas son presentadas a la población por medio de un discurso pedagógico cargado de atributos técnicos y de un lenguaje organizacional empresarial. Se usa términos como descentralización, privatización, flexibilidad a la contratación, reducción del plantel docente, a la vez que opere un fuerte control por parte de los gobiernos nacionales mediante la imposición de contenidos y evaluaciones comunes. Estas medidas, como ya lo hemos mencionado, fueron acompañadas de una gran operación discursiva que presentó a las reformas educativas como una modernización educacional necesaria. El neoliberalismo pedagógico se ubicó en el lugar discursivo donde se sienten las fracturas del sistema tradicional para las cuales aún no hay respuestas claras, pero no creó un modelo alternativo que atendiera las necesidades sociales. A su vez, se le atribuyen culpas y responsabilidades a la escuela pública de cuestiones que tienen un origen social y económico más profundo. Por ejemplo, la deserción escolar o comparar el número de graduados que siguen sin empleo sin tomar en cuenta que el vaciamiento del mercado es la magnitud mucho mayor que la competitividad lograda por la formación recibida. Uno de los principales errores que se comete cuando se analiza la educación es que se analizan los problemas como si fueran del presente, pero sin tener en cuenta que se está frente del problema históricamente. Gran parte de las reformas parten del hecho de suponer que antes la educación funcionaba bien y ahora no, es decir, produciendo una fuga hacia el pasado, pero no se puede mirar el hoy sin tener en cuenta la matriz histórica. Los ejemplos de difusión que podemos citar son cuantiosos, y si bien resulta evidente que los sistemas escolares requerían modificaciones, nada indicaba la existencia de un sujeto capaz de sustituir al Estado en su rol de educador público. En consecuencia, aumentaron desigualdades educativas
y el impulso de la educación privada que creció rápidamente. Existió una vinculación directa entre los organismos financieros como ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, con los programas educacionales de América Latina, trayendo como consecuencia la inversión directa de los ministerios de Economía en el área pedagógica. Sus imposiciones económicas determinan desde los salarios docentes hasta los cambios de estructura del sistema y reformas de los contenidos. En cuanto a cuestiones presupuestarias, el consenso internacional sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto que se debe asignar a la educación es del 6%. Esto depende, obviamente, de la escala de los países, de los montos del Producto Interno Bruto. Los porcentajes asignados en América Latina y específicamente en el Ecuador distan considerablemente de esta cifra. Para finalizar y complementar lo anteriormente expuesto, analizaremos ¿cuál es el impacto de las tendencias neoliberales en la educación en el país? Si consideramos al neoliberalismo originado como una respuesta al tan deteriorado capitalismo, neoliberalismo que se caracteriza por una desaparición paulatina del Estado en la responsabilidad social con las necesidades de los ciudadanos y un creciente proceso de privatizaciones, con el emblema del mejoramiento de la calidad. Tras este movimiento se encuentran algunos organismos internacionales considerados nefastos para los pueblos en desarrollo. A la cabeza está el Fondo Monetario Internacional, que haciendo el papel de financista del progreso, lo único que provoca es el caos y descontento por donde se metan. La educación en este contexto se desenvuelve de manera dual. Por un lado, como única y posible herramienta para erradicar la pobreza, poner fin a las desigualdades sociales y procurar el desarrollo humano, y por el otro, como una manera de perennizar la discriminación y exclusión de la población más desprotegida. Desde esta perspectiva, a la educación se la mira como un instrumento macabro de los propósitos neoliberales encaminados a aumentar las diferencias sociales existentes. De esta manera se va construyendo un sistema educativo de calidad solo para unos pocos, los que pueden pagar, y otro alternativo para los que sobran, con el objetivo de prepararlos para la vida laboral como fuerza manual empresarial. En el Ecuador, este panorama de desigualdad educativa ha permanecido a pesar de varios intentos por mejorarla. Sin embargo, se apuntó a la forma y no al fondo. Analizando la realidad educativa ecuatoriana actual, podemos afirmar con total seguridad que el neoliberalismo sigue vigente en nuestro sistema educativo, oculto, pero más presente que nunca. Frente a esta tendencia, se debe considerar que la calidad de la educación debe ser entendida en cuanto ésta contribuya a una transformación social, a generar ese mundo que anhelan los pueblos, en los que la libertad y la justicia, el bienestar y el progreso se repartan de manera equitativa entre todos y todas. Por ello, el debate queda abierto sobre qué tipo de educación queremos, para qué la queremos, qué buscamos como ciudadanos y ciudadanas, y más aún, cómo aportamos a su construcción desde el rol que cumplimos como maestros. A manera de conclusión, queremos indicar la descripción explicativa entre los términos integración y descentralización. Ciertamente, una de las preocupaciones de los estados latinoamericanos ha sido la descentralización de los servicios públicos, en especial salud y educación, pero estos procesos se encuentran en la mitad del camino. Las circunstancias económicas, sociales y sobre todo políticas, ahondadas con la crisis pospandemia, han ocasionado un detrimento del progreso de nuestros pueblos, situación que es angustiosamente preocupante y que no tiene indicios de solución. Calidad frente a masificación. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el aumento en la matrícula en los diversos niveles educativos fue muy significativo. Sin embargo, este éxito numérico no ha eliminado las enormes desigualdades que se mantienen en la actualidad, relacionadas a calidad de oferta educativa. De acuerdo a informes de la UNESCO, América Latina se encuentra en la mitad del ranking, por debajo de Europa y América del Norte, pero con ventaja en relación a Asia y África. Algunos investigadores son enfáticos en presentar una realidad donde, a pesar de la inclusión,
La exclusión y discriminación están presentes y las estadísticas actuales lo demuestran. Democratización versus privatización. El retorno a gobiernos de derecha en Latinoamérica y a los postulados neoliberales han ocasionado que las políticas públicas cambien a favor de los procesos de privatización con un gran descuido de los servicios públicos. Ecuador es la muestra más real y palpable de este problema. Hospitales públicos sin medicinas, escuelas del milenio abandonadas o subutilizadas, un deterioro de los estándares de calidad a todo nivel. Son la muestra palpable de que si no se dan rápidos y emergentes procesos de cambio, el panorama se complicaría muchísimo más en los próximos años. Diversificación versus flexibilización. En América Latina y el Caribe, los datos muestran un incremento extraordinario en el acceso a programas de educación superior. Sin embargo, muchos grupos de población han quedado rezagados y han visto vulnerados sus derechos al acceso a la educación superior. Es fundamental monitorear los avances en materia de inclusión en este nivel educativo, así como fortalecer y profundizar las políticas y estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y finalización de los procesos de formación profesional. En otros aspectos, la universidad se encuentra en proceso de cambio. La diversificación y flexibilización en su oferta educativa deben adaptarse a las nuevas circunstancias generacionales y a los requerimientos actuales. La tecnología no es suficiente. Las carreras ofertadas deben responder a estudios serios de necesidades y requerimientos de cada país o región. Los rankings mundiales están orillando a las universidades a desesperarse por aumentar sus publicaciones y la investigación, pero se están olvidando de lo más importante. Deben volver sus ojos al pueblo, a la comunidad. La mejor universidad debería ser aquella que combina sus procesos de investigación con los de vinculación comunitaria de tal manera que pueda brindar soluciones reales y efectivas a los problemas sociales, económicos y políticos de sus contextos más cercanos. Solo así lograremos cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes, la meta número 4, que apunta a brindar una educación de calidad para todos que ponga fin de manera definitiva a las desigualdades existentes. Eso ha sido todo, compañeros. Muchas gracias y buenas noches.